Vanessa. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Para mí es un gusto recibir en esta embajada a la doctora Nelly Jacome, a la doctora Geraldina Guerra, de la Red Nacional de Casas de la Acogida, y a Yanina Duque, que viene en representación de la coordinación de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional para la Igualdad de Género. Muy bienvenidas sean las dos a este conversatorio que considero de suma importancia sostener porque, como todos ustedes saben, el 25 de noviembre es el día que la ONU escogió para celebrar y reiterar el compromiso de la sociedad en contra de la violencia contra las mujeres. Este día se escogió por la ONU en recuerdo, en memoria, de las hermanas Mirabal, quienes fueron brutalmente asesinadas en la República Dominicana y que fueron grandes luchadoras sociales por la libertad, por la igualdad de género, por la no violencia contra la mujer. Por lo mismo, decidimos sostener este conversatorio y es que por eso estamos aquí. Yo personalmente estoy convencida de que es un imperativo moral denunciar en este día y de manera permanente los mecanismos jurídicos, sociales y simbólicos que posibilitan esta injusticia flagrante. Estamos frente a una problemática de graves dimensiones. La violencia que se ejerce contra las mujeres aumentó de manera drástica en los últimos meses a consecuencia del confinamiento y la crisis económica derivada de la pandemia. Esto, de acuerdo con datos de la Organización de las Naciones Unidas. Una pandemia, la del maltrato, creció a la sombra de la otra, a la sombra del COVID. ¿Cómo luchar contra un injusto estado de cosas que en algunas sociedades sigue un curso de normalización y en el que todavía muchas mujeres encerradas en el círculo de la violencia y impunidad en el primario consideran una condición de vida que no pueden superar? La respuesta está en todos, está en romper el silencio, derribar el muro de la desinformación, de la resignación y del miedo, de las desigualdades sociales, económicas y jurídicas que propician que este crimen se perpetre cotidianamente en el mundo entero. En este día, creo pertinente recordar al filósofo francés Vladimir Yankelevich, quien señaló en su ensayo Lo imprescriptible, en el que se refirió a las masacres del siglo XX, la necesidad de continuar la resistencia para honrar a las víctimas, de recordar la memoria de aquellas que ya no están y hacer que la permanencia del duelo sea motivación para seguir luchando. Después de esta brevísima introducción, paso a hacer las preguntas que tengo preparadas para nuestras queridas participantes, la doctora Yanina Duque y la doctora Geraldina Guerra. La primera pregunta se las hago a las dos. Le pido a la doctora Guerra que conteste primero y después a la doctora Yanina Duque. ¿Cuáles son los datos sobre la violencia contra las mujeres en Ecuador en esta coyuntura de la pandemia? Buenos días, muchas gracias por la invitación, señora embajadora. Creo que todas las actividades o acciones en pro de prevenir y de ofrecer información sobre el tema de prevención y atención a víctimas de violencia es fundamental. Y es fundamental que todos los actores sociales en cada territorio hagan estos esfuerzos, ¿no? Así que muchas gracias por la invitación. Yo estoy aquí en representación de la Red Nacional de Casas de Acogida, pero también
en representación de la Alianza para el Mapeo de Femicidios en el Ecuador, que es un colectivo de varias organizaciones sociales de todo el país, que nos hemos unido desde el 2017 a mapear los femicidios. ¿Por qué mapeamos los femicidios o feminicidios, como está identificado en México, aquí es femicidios? Porque el femicidio es la última escalada de la violencia, es cuando ya no se puede hacer, es cuando ya ocurre, digamos, el asesinato de las mujeres. Y la idea de la Alianza para el Mapeo de Femicidios es alertar al Estado ecuatoriano e interpelar lo que ocurre en cada provincia del país para que puedan tomar medidas en la política pública. Yo le pediría a las personas que están en control si nos pueden pasar a poner el mapa de femicidios. Quisiera que todos y todas miren. Este es el mapa con datos hasta el 16 de noviembre, que fue publicado el día de ayer, a propósito del inicio de los 16 días de activismo por los derechos humanos que empieza el día de hoy. En el Ecuador, desde el 1 de enero hasta el 16 de noviembre, ya han ocurrido 111 femicidios, incluidos 5 femicidios, lo cual es una cifra alarmante y que nos deja llenos de frustración, dolor y enojo, porque no puede ser en un país que tiene una política pública en donde tenemos una ley integral para prevenir y erradicar la violencia, tenemos normativas y protocolos en cada instancia, siga ocurriendo esta situación. Hay un porcentaje de víctimas que tenían ya incluso boleta de auxilio y que habían acudido a instancias para pedir ayuda. Sin embargo, la ayuda no llega. Como ustedes pueden ver, durante la pandemia, es decir, de marzo a noviembre, en Ecuador han habido 82 feminicidios, y la edad en que las mujeres están siendo asesinadas, el promedio es entre 25 a 39 años, que es la edad más productiva para las mujeres. Llama muchísimo la atención también que hay muchas, digamos, hay 15 mujeres que eran menores de edad, es decir, menores de 18. Nosotros como sociedad civil mapeamos todas las muertes violentas por razones de género y que son asesinadas por efectos de la violencia feminicida. 14 de las víctimas fueron reportadas primero como desaparecidas. En Ecuador hay un incremento enorme de personas desaparecidas. La mayoría de ellas son niñas, adolescentes, mujeres o mujeres, lo cual tendría que llamarnos la atención. El 8% de los femicidios, hay un 8% que fueron los padres o padrastros quienes perpetraron el hecho, con una hazaña y un odio tremendo. Les digo estos datos solamente no como para hacer crónica roja, sino para alarmarnos. Porque al momento, como resultado de esta pandemia o de esta otra pandemia en la sombra, como ha calificado a mujeres, a la violencia contra las mujeres, esta otra pandemia en la sombra es la única que no cesó. Y han quedado ya solamente este año por lo menos 98 niños y adolescentes en la orfandad. Muchos de ellos, tanto de padre como de madre, porque hay un fenómeno que es que los agresores se están suicidando. Después de cometer el hecho violento, se suicidan. Entonces, estos datos y estas cifras nos llaman a interpelarnos. Si ustedes pueden ver el mapa donde está más oscuro el color, significa que son las provincias donde más feminicidios se han producido y es una tendencia que se mantiene desde el año 2014. Y si ustedes ven, está Pichincha y Guayas, donde está concentrada toda la institucionalidad pública y donde se supone que están todos los servicios. Hay también provincias de la Amazonía y provincias de la costa, pero si ustedes ven Pichincha y Guayas es donde más homicidios ocurre, es decir, donde la política pública, que ahora Janina nos va a contar un poco más, de cuáles son las cifras por provincia, están ocurriendo esos hechos que deberían interpelarnos, tanto como gobierno, como Estado, pero también como comunidades, como personas, hacia qué vamos a hacer para prevenir esta otra masacre, y retomo sus palabras, porque nosotros como sociedad civil estamos en resistencia frente a esto. Usamos el mapa como una medida de resistencia, como un instrumento para decirle al Estado, esto está ocurriendo, hay que poner atención y la política pública tiene que bajar a los territorios. Muchas gracias, doctora Guerra. Me parece que las cifras que en este mapa es muy importante. Yo quisiera que todo el público que nos está escuchando, todas las mujeres y los hombres que nos están escuchando, reparen en estas cifras, porque no solamente son números. Detrás de cada número hay todo un drama, como nos acaba de explicar la doctora Guerra, porque
evidentemente también es un problema de salud mental. Y lo que nos comenta la doctora Guerra, que después de perpetrar estos hechos, el verdugo se suicida, pues es que evidentemente estamos frente a un problema de dimensiones muy grandes, en el que no solamente la sociedad civil, el Estado, sino todos y cada uno de nosotros no tomamos parte, si no tomamos conciencia, nos volvemos cómplices de esta situación. En ese sentido, hago un llamado a que todos y cada uno de nosotros, dentro de nuestras posibilidades, como seres humanos, tomemos conciencia y podamos, dentro de nuestras medidas, hacer algo para prevenir que esto siga sucediendo. Doctora Janina Duque, por favor. Buenos días con todos, con todas quienes están aquí presentes, también quienes nos están mirando. Quisiera agradecer la invitación a participar de este evento. Mi nombre es Janina Duque, soy representante del Consejo Nacional para la Igualdad de Género, que es el mecanismo de género del Estado ecuatoriano, que tiene atribuciones en la formulación, transversalización y observancia de los derechos humanos de las mujeres a nivel nacional. Perdón. Entonces, bueno, les decía que soy representante del Consejo Nacional para la Igualdad de Género, la institución, el mecanismo de género del Estado ecuatoriano. Respecto a los datos que acabamos de mirar, que nos acaba de presentar Geraldine, con quienes es un gusto también volverme a encontrar, aunque sea para estos temas tan penosos, tan complejos, tan dolorosos para la sociedad ecuatoriana. Quisiera decir que hay un diálogo, un intercambio de información tanto entre sociedad civil como el Estado ecuatoriano. El Estado ecuatoriano cuenta con una instancia en donde se procesan todos los datos de femicidio oficialmente de acuerdo a lo que determina la normativa ecuatoriana. Y tenemos un dato de femicidio. Sin embargo, para explicar esta dinámica, desde sociedad civil también recogen esos datos porque la intención es mirar en la metodología de construcción de este dato si hay diferencias. Y efectivamente las hay, ¿no? Sociedad civil siempre tiene un registro superior. Esto no es un caso solamente en Ecuador, pasa en todos los países de casos de femicidio. Esto es en el caso de Ecuador, precisamente porque hay una metodología diferente para recoger el dato. Entonces hay cuestiones, por ejemplo, violación con muerte, que está tipificada en el Código Orgánico Integral Penal con ese término, y se cuantifica bajo esa nominación, pero sociedad civil, por ejemplo, la recoge como femicidio, entre otras cuestiones que hemos estado trabajando ya desde hace varios años en diálogos con sociedad civil para un poco ir evidenciando a la sociedad en general, a la ciudadanía, por qué esta diferencia, y también sensibilizando, digamos, a todas las entidades del Estado y a quienes forman parte para la construcción de los datos de femicidio, qué son las muertes violentas de mujeres por razones de género, que no solamente se considere lo que está en el código como femicidio, sino todas estas muertes que muchas veces son hasta suicidios, que vienen o devienen de una escalada de violencia, por lo que las mujeres no miran otra salida, pero eso también tiene relación con el femicidio, ¿no? El resultado de estos suicidios, por ejemplo, por dar un ejemplo. En el caso del Ecuador, según el registro de la Comisión Especial de Estadísticas de Seguridad, hasta noviembre se reportaron oficialmente del Estado 68 víctimas de femicidio hasta noviembre, ¿no? Tomando en cuenta, este dato se actualiza cada semana. Tomando en cuenta que en el año 2019, por ejemplo, para hacer una comparación de los datos oficiales, se reportaron 66 femicidios hasta diciembre. Y en el 2018 se cerró el año con 60 casos. Es decir, que incluso en los datos que tiene el Estado hay una escalada de violencia precisamente por el tema de la convivencia, si se quiere, en espacios cerrados con el agresor cotidianamente, sin tener la oportunidad de salir a hacer las actividades cotidianas, salir a comprar, a visitar familiares, al médico, al trabajo. Eso provoca más la sobrecarga
de tareas domésticas, de quehaceres del hogar, que esta violencia se exacerba y genera todo este tipo de cuestiones. Por otro lado, también que quisiera hacer referencia al tema de la violencia sexual, que también estábamos mencionando. De acuerdo a los datos de las estadísticas vitales del INEC, que reflejan que en el año 2018, 2.089 niñas de 10 a 14 años de edad tuvieron un hijo nacido. ¿Qué nos dice esto? Que el 80%, y el 80% de los agresores, digamos, en estos casos, son padres, tíos, primos, hermanos, abuelos de las víctimas. Estamos frente a potenciales casos de incesto, que es otra problemática que se agudiza durante esta pandemia. En cuanto a la violencia sexual, los datos reportados de la encuesta de violencia de género que se hizo el año anterior, antes de la pandemia, nos dice que según la Fiscalía se registraron 9.158 agresiones de violencia, según la Fiscalía. A todo esto también hay que sumarle y hay que considerar que no todas las mujeres van a hablar o denuncian, como habíamos dicho. De acuerdo a la encuesta de violencia de género, como mencionaba, realizada en el año 2019, las mujeres que reportaron o han enfrentado violencia física, solo el 60% lo hablan o le cuentan a una persona conocida. Y de ellas, solo el 82.4% no denuncia. Es decir, que muchas, porque estas preguntas se hacen en la encuesta, le dicen, usted vivió violencia de acuerdo a una serie de determinaciones, se dice, bueno, sí vivió violencia física. ¿Usted le ha contado a alguna amiga? ¿Le ha contado a algún familiar? ¿Le ha contado a alguna persona que vivió? Y la persona dice, no, datos del 60% del 60%, el 82.4% no. Frente a este fenómeno, estamos viendo el hecho de que las mujeres o este dato puede estar todavía en su registro. Eso en cuanto a los datos. Muchas gracias, doctora Yanina Duque. Evidentemente lo que nos cuenta es alarmante, como lo mismo que nos cuenta la doctora Guerra, un problema que tiene esta sociedad y muchas otras en América Latina, es el embarazo adolescente. Y respecto de lo que usted dice acerca de la denuncia, yo creo que insisto en que es un problema de toda la sociedad. La mujer puede ser la víctima y no denuncia por miedo, pero no es solamente responsabilidad de la víctima la denuncia, es responsabilidad de todos los que están involucrados, es responsabilidad nuestra de educación, es responsabilidad de la sociedad actuar para que esto no suceda. Muchas gracias, doctora Yanina Duque. Y ahora paso a una pregunta para usted también. La pregunta es, tomando en cuenta que se trata de un fenómeno multifactorial, ¿cuáles son las medidas que se han establecido para luchar contra la violencia y hacer conscientes a las mujeres de sus derechos para que puedan romper ese silencio y hacer consciente a la sociedad también que efectúa situaciones de abuso? Bueno, antes de referirme a esa pregunta, también quisiera resaltar el tema de la no denuncia, porque a nivel cotidiano yo escucho también mucho de que la revictimización de las mujeres que viven violencia a través de culpabilizarles por el hecho de no denunciar. Y creo que ese es un asunto bastante delicado, porque aparte de que una mujer está viviendo violencia de género, el enfrentarse a hablarlo con otra persona, el enfrentarse a denunciarlo ya en un proceso legal, es muy complicado, tanto emocionalmente, anímicamente como psicológicamente. Por eso estoy de acuerdo en que es necesario, y es un problema de todos y todas, establecer las medidas y los métodos para que se pueda aumentar a través del apoyo a las mujeres víctimas de violencia. Respecto a lo que ha hecho el Estado, tenemos obviamente la Ley Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia de Género,
Tenemos lo que es normativa, tenemos el plan, tenemos un sistema nacional de prevención y erradicación de la violencia de género. En el tema de normativas y en el tema también de protocolos, existen, digamos, medidas, existen rutas de atención para las mujeres. Precisamente en esta época de pandemia, en el marco del COE, se elaboraron una serie de protocolos para atender a las mujeres que están viviendo este tipo de situaciones, entre otros temas, ¿no? Estos tipos de situaciones, protocolos de atención a mujeres víctimas de violencia durante el encierro, por ejemplo, de los primeros meses. Y también para transversalizar el enfoque de género entre todos los instrumentos y protocolos que se levantaron. Sin embargo, hay también investigaciones que nos ayudan a evidenciar un poco más, a profundizar en el tema de la violencia. Yo creo que una de las acciones importantes es la generación de la encuesta, que costó para el país tener los últimos datos de violencia. No teníamos una encuesta desde el 2011 y apenas el año anterior ya pudimos contar con estos nuevos datos, porque ese es un insumo importantísimo, tanto para la política pública como para la formación, sensibilización y capacitación. El tema de las investigaciones, nosotras como consejo vamos a lanzar una investigación el 10 de diciembre sobre la discriminación hacia mujeres lesbianas en el Ecuador, por ejemplo, cuál es su vivencia. También se han hecho investigaciones específicas para determinar el tema de mujeres con discapacidad, los temas de violencia sexual, incluso los casos de incesto. Sin embargo, también hay productos interesantes sobre la ley, videos interactivos, por ejemplo, el juego interactivo Sesamor, que va determinando o va dando a los jóvenes y a los adolescentes maneras para que evidencien o detecten la violencia también de género durante las relaciones de por ejemplo, que se llama Sesamor. Hay videos, hay productos de la ley, pero yo sí quisiera también, aparte, evidenciar que las instancias están determinadas, que las instituciones que están brindando atención en este sentido, en este caso el ente rector, que es la Secretaría de Derechos Humanos, mantiene los servicios de protección integral, la Policía Nacional, la Fiscalía, tienen ya medidas para atender los casos de violencia. Sin embargo, creo que el trabajo está todavía, es insuficiente por la escalada de violencia. Como comentaba hace un momento, creo que nos hace falta a nivel comunicacional, por ejemplo, una campaña masiva, efectiva, impactante, que en estos momentos de encierro, donde la comunicación personal, directa, se vuelve mucho más compleja, creo que es momento que desde el Estado también, como un reto, se implemente una campaña específica para este tema. Porque eso nos está faltando desde hace varios años en el Ecuador y es un deber del Estado. Muchas gracias, doctora Yanina Duque. A mí me parece muy importante lo que acaba de decir y justamente resalta lo que dije hace unos momentos. Todos necesitamos involucrarnos para que todos podamos hacer algo en el tema. El tema es de todos, no es un tema de mujeres, es un tema de la sociedad, es un tema del gobierno, es un tema de la sociedad civil, es un tema de la educación, es un tema de los jóvenes. Entonces, todos debemos involucrarnos para que esta violencia contra las mujeres no siga sucediendo. Creemos que debemos avanzar como sociedad y hacer un cambio en las mentalidades. Si hay un cambio en las mentalidades, es que vamos hacia un mundo mejor, en donde esto definitivamente tratemos de erradicarlo, tratemos de no sufrir todos por ello. Ahora paso a una pregunta para la licenciada Geraldina Guerra. En las casas de acogida, a las que llegan mujeres que han roto el silencio y el miedo y que buscan ayuda para escapar de situaciones intolerables,
¿Qué apoyos se brindan en temas jurídicos, laborales y psicológicos? Y este último, debido a las secuelas que dejan experiencias traumáticas. Bueno, sí, yo concuerdo, señora embajadora, creo que el tema de la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes es un problema de todos y todas. No corresponde solo a un sector, sino a toda la sociedad. Por lo tanto, todas las medidas que se tomen deben ser integrales. La violencia no afecta solo a una parte de la persona que es violentada, sino que afecta a la integralidad de la vida. Por lo tanto, las respuestas deben ser múltiples. Es decir, a veces queremos entender que la violencia se divide, que está dividida pedagógicamente simplemente en varios tipos de violencia, pero ningún tipo de violencia es por sí solo per se. Como un ejemplo, nadie te pega sin gritarte. No, entonces las violencias se entrecruzan, por lo tanto las respuestas para atender también deben entrecruzarse. Tanto necesitamos atención en salud, necesitamos atención en autonomía económica, atención en asesoría legal, son una serie de factores que configuran la vida, que es la que afecta a la violencia. Entonces, en ese sentido, las casas de acogida son lugares de refugio temporal, en donde hay equipos psicosociales, tanto de psicología como de trabajo social, pero además hay un patrocinio legal. Y además hay un área que nosotros le denominamos en Ecuador área de infanto juvenil, porque las mujeres que llegan a las casas de acogida o refugios o albergues, como se conocen en otros países, llegan con sus hijos e hijas, o con toda su prole, no llegan solas. Por lo tanto, también hay un área de atención a los niños, también de tipo psicosocial. Además de eso, y lo más importante del acogimiento es acompañar el proceso individual de cada mujer que llega, respetando las decisiones que ella toma. Y sí, los traumas y las secuelas emocionales que deja la violencia son justamente las más difíciles de romper y de superar o de sanar, como nosotros llamamos, en todo ese proceso de romper, porque uno les pide a las víctimas de violencia que enseguida ya emprendan, que enseguida ya salgan, que dejen al agresor, que metan en la cárcel al padre de sus hijos, y eso no se hace de un día para otro. Eso se hace con un proceso de acompañamiento, de sostenimiento, y claro, es el trabajo de las psicólogas, pero también de todo el equipo que acompaña dentro de una casa de acogida a la víctima. No es solamente el trabajo de psicología, sino el trabajo de todas las compañeras que trabajan. Y hay otra área que para mí realmente es una de las más importantes, que tiene que ver también con psicología, pero que tiene que ver con la vida misma, que le llamamos el tema de nutricia o de espacios saludables. Es decir, cómo revalorizamos los ritmos cotidianos de las actividades domésticas, que además le damos un valor agregado. Porque normalmente lo que encontramos en las casas de acogida es que las mujeres han olvidado o han dejado de tener ritmos para la alimentación, para las cosas cotidianas de aseo, para las cosas cotidianas de preparación de comida, de alimentos, porque eso está absolutamente menoscabado. Y una función que hacemos como casas de acogida es revalorizar eso y mostrar que el trabajo reproductivo, como se conoce, es tan importante como el productivo. Y eso significa acompañar cuando se levantan, acompañar para hacer, preparar la comida, el desayuno, contar, animar, motivar que otra forma de relación es posible entre sus hijos e hijas, que no es necesario el golpe, que no es necesario la violencia, que uno puede conversar. Y creo que ese es el reto fundamental de espacios como casas de acogida, demostrar lo que nosotros denominamos que nuestra casa debe ser un territorio de esperanza, no un territorio de miedo, un territorio donde construimos la vida y cada persona que es miembro de la familia tiene los mismos derechos. Evidentemente hay adultos y hay niños quienes guían, pero no bajo relaciones violentas para ninguno de esos niños, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que el compromiso como casas de acogida que hemos asumido, y no solo en Ecuador, quiero decirlo, porque como Red Nacional somos parte también de la Red Interamericana de Refugios, y también hemos hecho un panorama regional sobre qué pasó en la pandemia y lo que ha sucedido con las casas de acogida, es que los servicios se han mantenido, no se cerraron, ininterrumpidamente las 24 horas del día, todos los días en plena pandemia. Yo pongo siempre el ejemplo de Guayaquil, aquí en Ecuador, cuando en abril las compañeras de la casa de acogida me llamaban desesperadas diciendo que están con un miedo tremendo, que han cambiado los turnos, pero que se tenían que atravesar la ciudad porque sus domicilios estaban lejos. Y ellas no tienen recursos como para un carro, no, ellas tenían que pasarse la ciudad en media crisis en Guayaquil cuando todo el mundo está encerrado. Entonces yo sí quiero revalorizar que ese trabajo es gracias a mujeres,
comprometidas y que están acompañando a las víctimas día a día y que no las dejan solas. Y el principal mensaje que quiero dar es que no están solas. Ninguna mujer o víctima de violencia no está sola en el Ecuador. Tiene redes, como sociedad civil tenemos redes en todo el territorio. Hay movimientos de mujeres, organizaciones, así como el sistema de protección integral que el Estado lo tiene implementado de alguna manera en todos los territorios, pero también hay colectivos que tienen la información. Entonces, el principal mensaje es no sentirse sola, sino sentirse acompañada, que así hay un montón de dificultades y obstáculos, también hay un montón de puertas abiertas en varios sitios para buscar ayuda. Porque lo que no hay que hacer es quedarse en silencio ni quedarse callada, sino hablar de lo que sucede y empezar a romper, sabiendo que puede ser un proceso largo, largo y muy doloroso. Pero hay que dar ese primer paso para romper todos esos ciclos de violencia, porque una vez que se instaura la violencia en las familias, es muy difícil que eso se rompa. Hay que alejar, hay que revitalizarse, reconstruir los proyectos de vida en pro de una vida de esperanza, no de una vida violenta. Y creo que en el Ecuador es fundamental estas alianzas, por ejemplo, con la Embajada de México, para crear y para promover esto de que nadie está sola, de que siempre hay una alternativa, más aún en este país en donde 65 de cada 100 mujeres, según la encuesta nacional, han sido víctimas de violencia en algún momento de su vida. Por lo tanto, eso nos hace un llamado y nos interpela, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos aportar desde donde estamos? Muchas gracias, doctora Guerra. De nuevo, es muy importante lo que nos dice. Todo proceso de cambio implica esperanza. Entonces, tenemos esperanza en que podamos cambiar como sociedad y las casas de acogida son un lugar muy especial que reciben de corazón a mujeres que tienen estos problemas. Aquellas personas del público que no sepan de las casas de acogida, entérense, búsquenlas, sepan. Y si sienten o piensan o han visto que hay una mujer que necesita ayuda, ayúdenla, no la dejen sola. Gracias, doctora Guerra. Gracias por esta labor. Ahora una pregunta para ambas participantes. ¿Cuál sería la primera acción? Esto es muy importante. ¿Cuál sería la primera acción que una mujer víctima de violencia debe tomar una vez que ha decidido romper el silencio? ¿A quién o a qué instancia puede acudir? Doctora Guerra, por favor. Lo primero que hay que contar a todo el mundo, al vecino, a la familia. La primera acción que una mujer que es víctima de violencia, que está viviendo una situación violenta, lo primero que tiene que hacer es pedir ayuda a cualquiera que esté al lado, ese momento. Después de esa primera pedida de ayuda, entonces sí, si decide poner una denuncia, acudir de acuerdo a los territorios donde esté, porque no es lo mismo, y esto es importante, por ahí nos están escuchando también personas que están en el sector rural. No es lo mismo el sector urbano que el sector rural. Por lo tanto, más o menos en términos generales, todos los cantones, es decir, en todos los municipios, hay lo que se llaman las juntas de protección de derechos, las juntas cantonales de protección de derechos, a las que pueden acudir cuando se trata de casos de violencia de menores de edad. Entonces, si yo estoy pidiendo ayuda porque mi hijo ha sufrido, por ejemplo, un abuso sexual, puedo acudir directamente al municipio, en donde se ubican los consejos cantonales. Si es que necesito, si yo ya no soy menor de edad, soy adulta y quiero ayuda, entonces lo primero, yo recomiendo, primero ubiquen una organización de sociedad civil que trabaje el tema. Hasta en un momento les vamos a presentar un listado de qué página pueden encontrar por provincia, teléfonos, correos electrónicos y páginas web de esos lugares. Son casas de acogida, pero en el Ecuador también hay centros de atención externa. Todos los servicios son gratuitos. En los centros de atención externa también hay equipos psicosociales y legales que dan información y dan patrocinio y atención de manera gratuita. En un momento les voy a pedir que nos pongan la imagen de ahí está, la página está de Secretaría de Derechos Humanos, y si ustedes ven, está por provincia, no sé si le pueden ir bajando, está la organización, el sitio donde está el teléfono, la dirección. Yo les invito a que visiten esta página de acuerdo a donde esté, y entonces puedan saber qué organización está. Si es que no hay ninguna organización que les pueda acompañar, pueden acudir directamente a Fiscalía. A donde tienen que acudir es a Fiscalía, cualquier Fiscalía que esté en los cantones, y poner la denuncia por violencia. Si es que están en una parroquia rural,
que no hay fiscalía, entonces deben acercarse a la tenencia política, y la tenencia política debe dar medidas de protección inmediata, que es un papel en donde dice que la persona que la ha agredido no puede volver a acercarse. Ustedes me dirán que a veces no nos hacen caso en las instituciones, sí, en las juntas parroquiales sí le van a hacer caso, anímense, sé que ha habido no hay mucho, la gente a veces tiene miedo de acercarse, pero uno tiene que acercarse, la única forma de romper la violencia es acercarse. Y si no hay ninguna de estas tres instancias que les digo, pueden llamar al 9111 y pedir ayuda. Y la policía tiene la obligación de guiar a la persona de hacerlo. Y le doy un dato, señora embajadora, que es espeluznante. Según datos de Fiscalía de marzo a noviembre, durante la pandemia, han habido 70, según el ECO 91, tuvo 70,000 llamadas de auxilio de mujeres pidiendo ayuda por violencia intrafamiliar, pero además de niños y niñas que llamaban porque su papá iba a matar a su mamá. Mujeres encerradas en los closets, mujeres debajo de las camas, así lo ha dicho el ECO 911, porque también están en alarma, esto no es solamente de sociedad civil, sino de todo el país. Y si ustedes hacen el cálculo, yo lo saqué, lo dividen para el número de meses y el número de días, nos da un aproximado de 320 llamados por violencia en el país, de las personas que llaman, pero si usted multiplica esos 320 por el tipo de familia que tiene en el Ecuador, más o menos de 4 o 5 miembros, tenemos más de 1.500 personas que requerirían apoyo inmediato, que están bajo un trauma y que necesitan un acompañamiento. Entonces, reitero y termino diciendo que lo que debemos hacer, el primer paso es empezar a contar. Derrumbar los miedos, el dolor y contar. Muchas gracias. Hola, muchas gracias, doctora Guerra. Como usted bien dice, el miedo paraliza y lo único que podemos hacer para romper ese miedo es hablar. Rompamos el silencio, todas aquellas mujeres que necesitamos ayuda. Por favor, doctora Yanina. Un poco también acotar a los datos que ha brindado Geraldine, es que en el ECO 911, durante el mes de mayo, cuando iniciaba la pandemia, se dieron cuenta de 10.036 llamadas relacionadas a violencia contra las mujeres o miembros del grupo familiar. Esto ha ido aumentando respecto a otros meses. En marzo fueron 8.196, en abril 722. Decirles también que otra problemática que se enfrenta para la denuncia es el acceso a la tecnología, el acceso a un celular, el acceso a incluso la capacidad de, si estás con tu agresor ahí, de poder pedir ayuda en ese momento sin que él se entere de que estás pidiendo ayuda. Hay instancias, GATS, gobiernos autónomos descentralizados, por ejemplo aquí en la prefectura, que tienen códigos, que establecen códigos para que llamen a sus servicios de atención. En la prefectura me parece que hay un código y así, para que no se evidencie que la mujer está pidiendo auxilio y que las instancias puedan apoyarte. Decir también que en las juntas cantonales de protección de derechos también se brindan medidas de protección a las mujeres, no solamente a niños, niñas y adolescentes. Las juntas han ampliado su accionar. Antes eran solo para niños, niñas y adolescentes, y ahora las mujeres también pueden ir a pedir medidas ahí y la junta tiene la obligación de otorgarlas. Yo creo que el primer paso para, como decía Geraldine, para denunciar o para hablar sobre este hecho es primero asumirlo una misma, ¿no? Como persona, y luego acudir a quien le tenga confianza o le puede ayudar. Muchas veces nos vamos a enfrentar con un montón de juicios y de prejuicios de la gente que está cercana, pero peor es no hablar y quedarse en el silencio y seguir viviendo este tipo de cuestiones. La violencia es un hecho súper difícil, súper complejo de asumir, pero como decía, aparte de las instancias que nos hablaba Geraldine, hay también servicios desde los municipios que brindan atención psicológica y pueden brindar el acompañamiento, tanto en el municipio como en la prefectura, por ejemplo, en el caso de la capital, aunque en provincia es un poco más complejo, pero que también te acompañan a hacer esta denuncia y también con las medidas legales que es necesario seguir.
Quisiera también mencionar, como decía Geraldine, en la página de la Secretaría de Derechos Humanos están todas las instancias de los servicios de protección integral, donde se puede acudir para recibir asesoría y apoyo durante este proceso de denuncia y el que sigue, ¿no? Si es que siguen los procesos legales. También en la página del Consejo Nacional para la Igualdad de Género hay videos educativos sobre qué hacer en caso de una denuncia, sobre quién acudir, sobre qué implica la ley y qué instancias le pueden ayudar, y además indicando cuál es la labor en el caso de que llame 911 y vaya un policía, cuál es la labor del policía, ¿no? Que usted no puede recibir como respuesta o no denuncie, o que alguien le desestime para que vaya a denunciar, decirle no, no le van a hacer caso, ese tipo de cosas no se pueden aceptar, ¿no? Y suceden, sabemos que suceden, lamentablemente. Entonces ahí te indican el policía, tiene la obligación, si tú deseas, de acompañarte a la instancia donde se ha decidido hacer la denuncia o pedir medidas de protección, porque puede que uno no haga la denuncia, pero pida medidas inmediatas de ese momento para protegerse del agresor. El policía tiene que estar ahí, que tiene que tomarle la denuncia aun cuando no cuente con todos los documentos, digamos, cédula y, o sea, todas las cuestiones que pasan lamentablemente en instancias que muchas veces por estas circunstancias que se dificultan el acceso a hablar con las instituciones delegadas, las mujeres deciden no. Entonces ahí te indican un poco que no les apoya. Gracias. Muchas gracias, doctora Janina Duque. Bueno, pues creo que con esto terminamos el conversatorio. Tenemos tareas pendientes, la violencia es un hecho, tenemos que denunciar la violencia contra las mujeres, es una tarea de todos, es una tarea de la sociedad. No dejemos solo en este día 25 de noviembre estas acciones, es una acción cotidiana que requiere de todos, todos los días del año. Una última palabra para las mujeres y los hombres que nos están escuchando sobre este tema. Yo quisiera decirles que el tema de la violencia puede parecer muy lejano para ciertas personas, muy extraño, muy ajeno, pero es bastante familiar, es bastante cercano. No puede ser tú, pero puede ser la vecina, puede ser tu familiar, o puede ser tú mismo en un futuro. Y es por eso que es necesario brindarle la atención que merece. Y estar atenta a este tipo de encuentros, a este tipo de eventos, a este tipo de información que se brinda, porque escuchamos tanto, sí, la violencia, pero solo te das cuenta de cuánto necesitas esta información el momento en que te pasa, el momento en que decides. Que sí hay que estar atentos. Pensamos que es lejano, pero no está. Pues no nos puede pasar ahora, nos puede pasar tal vez en un futuro, y es lamentable que sea así. Pero que estemos atentos a esta información y mantener la fortaleza y la resiliencia para el futuro, para poder salir adelante. Muchas gracias. Doctora Guerra. Yo solamente decir que para hablar de los temas de violencia deberíamos plantearnos qué tipo de familia queremos, en qué tipo de familia queremos vivir, en qué tipo de territorio queremos vivir, en qué tipo de país, de región. Y si la respuesta es de un territorio sano, armónico, feliz, entonces la violencia no entra. Y para que no entre tenemos que nombrarla, que reconocerla. Quiero que sepan que está comprobado en América Latina y en el Ecuador, con las encuestas y los estudios realizados, que donde hay violencia, usted está, digamos, estigmatizando ya o condenando a su hija a ser víctima porque ya vio y aprendió ese comportamiento, aprendió a soportar y a quedar callada, y además también está condenando a que su hijo seguramente, en el 98% de los casos, va a ser un agresor. Entonces, si ustedes, que decimos siempre, ¿no? Nuestros hijos e hijas son nuestra razón de ser, son el futuro, son por lo que lucho, pero yo no creo que ninguno de las personas que nos escuchan quisiera que su hijo, su hija, o sea, una potencial víctima, un potencial agresor. Y para eso hay que nombrar la violencia. Quiero decirles a todas las mujeres o personas que han sido víctimas o que conocen de alguien, que sepan que no estamos solas, estamos todas, y que investiguemos, interesémonos en el tema, buscando información de dónde acudir, y abramos la cabeza para entender que eso sucede, reconozcámoslo, por muy doloroso que sea, pero ese es el primer paso. Muchas gracias.
Muchas gracias a las dos por estar aquí. Muchas gracias por sus palabras. Y a todos los que nos escuchan, gracias también. No estamos solas, estamos. Denuncien, edúquense, infórmense. Gracias.